presentan Chilevisión Noticias. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias y CNN Chile. Muy buenas noches, partimos con las noticias más relevantes de esta jornada. 2 personas murieron en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la Armada después de una marcha contra la militarización en Cañete. Se investiga además un supuesto ataque a un convoy policial. Gabriel Boric informó que su examen PCR resultó positivo a COVID. Los otros candidatos que estuvieron en el debate suspendieron su agenda y realizaron test. El ministro París indica que deben hacer cuarentena. El cuarto retiro ya tiene fecha. Se votará el próximo martes 9 de noviembre en la sala del Senado. De aprobarse la iniciativa, no alcanzaría a definirse antes de la elección presidencial. 4 personas acusadas de quemar el municipio de Quilpué fueron absueltas. 2 imputados permanecían desde hace 2 años en prisión preventiva y una joven estaba con arresto domiciliario. La Corte Penal Internacional anunció que abrirá una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro. Se investigan crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2017 en Venezuela. Y estamos de vuelta con la lamentable información que estaba marcando esta jornada. 2 personas muertas en Cañete después de una marcha en protesta por la militarización de la zona, algo que está en estos momentos en investigación. Vamos a ir de inmediato con los antecedentes preliminares que tiene Patricio Angulo y que nos cuenta de inmediato en vivo. Patricio, buenas noches. Hola Mónica, Daniel, muy buenas noches. Una nueva jornada de violencia en la macro zona sur en donde se ha señalado de esta protesta y además este presunto enfrentamiento en donde hay 2 mapuches que, según lo que se ha señalado preliminarmente, estarían fallecidos. Hay acá una situación que está siendo investigada donde se habría producido este enfrentamiento entre encapuchados y personal de la Armada junto a carabineros, en donde inicialmente estas 2 personas resultan gravemente heridas. Fueron trasladadas a un centro asistencial. Hay uno de ellos donde se informa, un joven de 23 años, que fallece. Esto es confirmado por la directora de ese CESFAM. Mientras tanto, que hay una segunda persona que es trasladada a un centro asistencial en Temuco. De acuerdo a lo que se maneja la información hasta este momento, esta segunda persona también habría resultado fallecida luego de estos hechos, en una jornada en donde se habían producido manifestaciones y corte de ruta, específicamente exigiendo un grupo de 200 mapuches la desmilitarización de la zona y posterior a aquellos que habría ocurrido este enfrentamiento. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la Machi Francisca Linconao con relación a lo acontecido durante esta tarde. Decirle al gobierno, basta ya. Él quiere sacar la ley que los carabineros, los militares, los milicos que estén en Guaymapo, en territorio mapuche, este no puede seguir así. Que retire sus carabineros, sus militares, sus milicos. Que entienda de una vez, Piñera, por favor. Pero yo no le voy a pedir por favor. Pero sí, si no lo hace, que renuncie mañana mismo, que se vaya Piñera, que entre otro presidente. Y también los senadores, los diputados, que hagan algo para poder solucionar estos problemas. No existe aún información consolidada, información oficial sobre lo ocurrido. Según lo que se ha señalado, Daniel, Mónica, existía esta protesta de parte de un grupo de 200 mapuches exigiendo la desmilitarización de la zona y además en paralelo, no está clara la cronología de estos hechos, se habría producido la detención de 3 personas que iban en un automóvil en donde fueron encontradas aparentemente municiones, un casco, un chaleco antibalas y por lo tanto una vez que se concreta la detención de estas 3 personas, eso es lo que habría motivado entonces este presunto enfrentamiento entre encapuchados y carabineros y personal de la Armada, en donde habría más personas heridas, de entre ellos estos 2 mapuches que, según lo que se ha indicado entonces, habrían fallecido, Daniel. Claro, por ahora, Pato, lo que hay entonces son versiones que son extraoficiales todavía, por eso somos bastante cuidadosos en la forma en que entregamos también la información. ¿Hay claridad de en qué momento podría haber una vocería oficial de la Fiscalía, de las autoridades locales y eventualmente de la Armada sobre lo ocurrido? Sí, se ha estado consultando sobre aquello, si es que hay alguna información oficial. Por ejemplo, se ha consultado con el delegado presidencial del Biobío, que lo que se ha indicado
entregado también a Carabineros. Todavía se está recopilando información y quien entregaría estos antecedentes de manera oficial sería personal de la Armada, toda vez que es personal de la Armada que está involucrado también en estos hechos y quienes, además, dentro del marco del estado de excepción constitucional, son quienes están realizando este patrullaje, esta vigilancia en estas dos provincias, al menos en la región del Biobío. Por lo tanto, es por eso también la cautela que se mantiene con relación a estos hechos, y hay que esperar además, porque acá se va a iniciar lógicamente una investigación por parte del Ministerio Público para poder aclarar las circunstancias de cómo ocurren estos hechos, en donde hay dos personas, uno de ellos un joven de 23 años, al menos la información que ya se ha señalado, que han fallecido luego de este presunto enfrentamiento. Sí, es bueno recordar también que respecto de las comunas que están en estado de excepción constitucional, son dos, Malleco y Cautín, en la Araucanía, y en la región del Biobío, que es donde ocurre esto, es la provincia de Biobío y la provincia de Arauco. Cañete es una comuna que está en la provincia de Arauco, por tanto está en estado de emergencia. Está a 135 kilómetros al sur de Concepción Cañete, para ubicarnos, todo esto dentro de la región del Biobío, y está algo así Cañete como 635 kilómetros de Santiago. Están entonces, y por eso se entiende la presencia de la Armada, Daniel, porque están en estado de excepción constitucional esta comuna dentro de estas dos provincias de la región del Biobío. Un estado de emergencia que, recordemos, fue en primer lugar instaurado por 15 días por el presidente Piñera, renovado por 15 días más, y ya se ha anunciado que se ha pedido, se lo anunció ayer el gobierno, se le pedirá al Congreso una prórroga de este estado de emergencia. Ya tiene que autorizarlo ahora el Congreso. Evidentemente va a haber un debate allí legislativo sobre si corresponde o no mantener este estado, en el cual son entonces fuerzas militares las que están a cargo del resguardo. Vamos a la franja y volvemos con más noticias. Seguimos con las noticias. Gabriel Boric se contagió de COVID-19 y deberá permanecer en cuarentena hasta la próxima semana. El caso impacta a toda la campaña presidencial y más. Claro, porque otros 4 candidatos también deben guardar cuarentena por haber sido contacto estrecho después de haber compartido todos en un debate. La tos fue uno de los primeros síntomas del candidato antes de dar positivo a COVID-19. La fiebre llegó en la tarde después de haber estado en el Foro de las Pymes y el Futuro de Chile junto a José Antonio Kast, Yasna Proboste, Sebastián Sichel y Marco Enrique Sominami. No les miento, estoy muy frustrado porque justo en este momento, en el tramo final, pero confío en que si hacemos lo correcto voy a poder estar en las calles de nuevo con ustedes una vez cumplidas las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y por mientras, en la medida en que me sienta bien, voy a estar participando virtualmente de diferentes actividades. Respire profundo. Hola, muchas gracias, que esté muy bien. Ya vine, me tomé mi examen de PCR. Así comenzaron el día el resto de los candidatos ante la alerta de lo que a esa hora era un caso sospechoso con el que habían compartido la mañana anterior. Impaciencia por saber los resultados que elevó la atención. Resulta al menos incomprensible la demora para un PCR si yo ya me lo hice después de él, supongo, y ya tengo el resultado. Aquí está, negativo. Gabriel, sería bueno que subieras tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar, sin saber cómo han sido tus resultados. Chao. Cuestionamiento directo contra el candidato por la demora de su examen, que arrojó positivo pasadas las 18 horas. El resultado de Proboste estuvo en 1 hora. Claro que no era de un test PCR, sino otro examen para detectar coronavirus. El sistema ID-Now es una tecnología que permite la identificación de ácidos nucleicos virales en una muestra en cuestión de minutos. Es una tecnología muy robusta que fue aprobada por la FDA. Aprobados o no, los exámenes de los 4 candidatos que acompañaron a Boric en este foro deberán mantener cuarentena. El PCR que se hicieron hoy día los otros candidatos, aunque esté negativo, no los libera a darse la cuarentena. Puede ser una razón esa, pero el esquema dice que el PCR no libera, aunque sea negativo, de la cuarentena. Yasna Proboste, José Antonio Kast, Sebastián Sichel y Marco Enrique Sominami deberán pausar su campaña en terreno al menos hasta el próximo martes. Tenemos que ser solidarios, tenemos que usar pases de movilidad y no bajar la sensación de riesgo. Yo me voy a quedar haciendo aquí la cuarentena preventiva en mi casa estos días, trabajando, tratando de difundir nuestras ideas. Varios son los parlamentarios que compartieron cena la tarde del martes con Sebastián Sichel y otros son los últimos días con Yasna Proboste y Gabriel Boric. Por eso las alarmas se encendieron también en el Congreso Nacional. 2 contactos estrechos ya confirmados, que son colegas nuestros también.
Ellos van a cumplir su cuarentena. Que para poder funcionar telemáticamente necesitamos, ¿no es cierto?, del estado de excepción o de una cuarentena sanitaria, cosa que no hay en este minuto. No estamos en posibilidad de hacer las sesiones de manera telemática. El próximo martes el Senado debe votar el cuarto retiro de fondos y se está evaluando correr el plazo para que Jasna Proboste pueda participar. Donde las votaciones no se podrán correr es en la Cámara de Diputados, que tiene pendiente votar la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, agenda paralizada por el contagio de Gabriel Boric, no solo en la carrera presidencial. Bueno, vamos precisamente al Congreso porque esto, como bien decía la nota, no solo impacta la carrera presidencial, sino también la acusación constitucional contra el presidente Piñera, la votación del cuarto retiro de las AFP y los eventuales contactos estrechos que podría haber dentro del Congreso. Temas todos que nos va a contar Guillermo San Martín justamente desde el Congreso. ¿Cómo se recibe entonces con todas estas implicancias que tiene el que Gabriel Boric, que es candidato presidencial, pero a la vez diputado con COVID positivo? Hola Mónica, Daniel, ¿cómo están? Buenas noches. Claro, ha debido y ha obligado a tomar medidas sobre la marcha respecto a lo que va a ser el trabajo legislativo que ya estaba programado para los próximos días, puesto de que ya se ha señalado que tanto los diputados como la senadora, que han sido contacto estrecho, además de Gabriel Boric, que ha sido ya confirmado como COVID positivo, no podrán presentarse ante el Congreso Nacional hasta el próximo martes. ¿Y eso qué significa? Que en el caso de los diputados no podrán ser parte de la votación de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, que estaba programada para este lunes. Lo propio con la candidata presidencial y senadora Jasna Proboste, quien no podría ser parte hasta el martes, cuando esté la votación ya en curso y estimada hasta este minuto del cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que ocurre con lo primero? La acusación constitucional contra el presidente de la República no se puede modificar la fecha, por cuanto eso está establecido por la propia Constitución. Hay plazos establecidos y rígidos respecto a lo que es la determinación por parte de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional y también respecto a lo que debe ocurrir en la votación en sala. Por ende, ya se da por hecho que ellos no van a poder estar presentes y eso incluso pone en riesgo que se pueda aprobar la acusación constitucional. Y en el caso del cuarto retiro de los fondos de pensiones se va a evaluar nuevamente por parte de los comités establecer una fecha probablemente el próximo miércoles 10 de noviembre para así poder contar con la presencia de Jasna Proboste. Pasemos a revisar precisamente palabras tanto del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados como de la presidenta del Senado respecto a este nuevo escenario que se ha generado tras los casos positivos de COVID y también los contactos estrechos registrados acá en el Congreso Nacional. Y frente a la confirmación de PCR positivo del diputado Gabriel Boric, la senadora Proboste tiene que hacer cuarentena durante 7 días. Ella está con sus vacunas al día y la cuarentena termina el martes, por lo tanto el miércoles puede volver a sesionar. Pero el sábado ella tiene que hacerse un PCR para saber si existe o no, ¿no es cierto?, un contagio que haga que existan contactos estrechos durante estos días que obligue a que otros colegas tengan que hacer cuarentena. Él ha iniciado una cuarentena obligatoria con 2 contactos estrechos ya confirmados, que son colegas nuestros también. Ellos van a cumplir su cuarentena, por lo tanto no hay contactos estrechos dentro del Congreso y por lo tanto tampoco hay trabajadores del Congreso ni funcionarios de la Cámara de Diputados que van a estar vinculados en este tipo de cuarentenas. Guillermo, durante toda esta pandemia ha sido habitual que los senadores y los diputados voten a distancia, voten de manera telemática en una serie de proyectos. ¿Por qué eso ya no es posible en la legislación actual y en los 2 casos que estamos viendo, el cuarto retiro y la acusación contra el presidente Piñera? Eso fue explicado incluso por parte de los propios presidentes de ambas cámaras, debido a que para que se pudiese actuar de forma telemática se había realizado una reforma constitucional y además esa tenía vigencia solo durante el estado de excepción constitucional, durante el estado de emergencia. Por cuando este se acabó ya no comenzó a regir esta posibilidad de seguir las sesiones ni tampoco votar de forma telemática. Incluso se ha planteado que hay un proyecto que aún está en discusión, ya fue despachado de la comisión y permanece a puertas de ser
ser discutido nuevamente en sala para poder reponer la posibilidad de que en casos como estos, en que haya conflictos producto de la pandemia, se pueda hacer excepcionalmente una votación y seguimiento de las sesiones de sala, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados de forma telemática, pero eso actualmente no está vigente y es por eso de que se ha tomado la determinación hasta ahora, en el caso de lo que ha ocurrido en el Senado, de ver la posibilidad de reagendar la votación del cuarto retiro para el miércoles 10 de noviembre, a diferencia de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputadas y Diputados, que la acusación constitucional, como les señalábamos, no se puede modificar y por ende en este caso ya se está dando por descontado que no van a estar disponibles los 3 parlamentarios, tanto Gabriel Boric como los 2 que fueron considerados contactos estrechos dentro de lo que va a ser la votación en sala de esta acusación constitucional, y eso implicaría incluso que está en riesgo que pueda alcanzar los votos suficientes, la mayoría que se requiere. Cabe recordar que la acusación constitucional contra el presidente de la República requiere mayoría absoluta, 78 votos. Incluso si la oposición actuase en bloque, en conjunto con los independientes, se alcanzaba justo esa mayoría para que pudiese prosperar la acusación constitucional. Con 3 votos menos de la oposición se hace muy poco probable que pueda prosperar entonces la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Guillermo, hay que hacer notar que además tampoco estaban todos los votos garantizados, no solo los 3 que ahora están en duda, así que no estaban todos incluso en bloque garantizados, habían dudas ya presentadas sobre la mesa. Y lo otro que se conversa también en el Congreso, que hay que esperar lo que diga la Seremi, porque son contactos estrechos los que han estado justamente con algún contagiado sospechoso de serlo 2 días antes de los síntomas, 2 días antes, y la Seremi tiene la facultad, incluso si no se cumple, y así lo ha comunicado en su valga la redundancia, comunicado público la Seremi, para decir que más gente es contacto estrecho. Hay que esperar todavía lo que diga la Seremi, a ver si no hay más diputados que caigan bajo esta definición. De todas maneras, y de hecho mañana va a haber una reunión también del Comité Sanitario, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado, para ver cuáles son las medidas que se van a adoptar en el corto plazo a propósito de lo que son también las recomendaciones que se entreguen por parte de la Autoridad de Salud. Y a eso hay que sumar también cuáles van a ser los resultados de los exámenes de COVID que se realicen, tanto quienes fueron catalogados como contactos estrechos como también otros que puedan caer en esta categoría dentro de los próximos días, y eso va a ser clave para ver si algunos parlamentarios u otros que fueron contactos estrechos van a tener que cumplir también cuarentena. Muchas gracias, Guillermo. Con toda la información volvemos contigo apenas haya novedades allí en el Congreso Nacional, donde evidentemente todo el trabajo legislativo también se ve afectado por lo que está ocurriendo. Muy buenas noches. Bueno, y estas son las imágenes que reflejan cómo un grupo de encapuchados bloqueó la carretera en las cercanías de Lota para luego detener 2 buses, amenazar a sus conductores y quemar uno de ellos. Un nuevo atentado en la zona sur del país que fue condenado por el gobierno, el que destacó la importancia de ampliar el estado de excepción en la zona, precisamente lo que ayer pidió el gobierno al Congreso. Era el panorama que pudieron captar quienes transitaban antes de las 7 de la mañana por el sector de Colcura en la comuna de Lota, región del Biobío. Los minutos anteriores fueron de nerviosismo y terror. Solamente hay un bus quemado, lo quemaron, eran poquitas personas, eran como 6 personas. Y me amenazaron a mí con un cuchillo, no sé si era una lanza, pero me amenazaron y me quedaron un vidrio, ¿no? Y el bus Mirta que está bien. El bus Jordan, ese se quemó por pérdida total. Sí, un capuchado no, que no se callen, que no. Fueron violentos, sí, porque en el sentido yo les he calmado, si iban a checar las llaves, que metían las llaves y atravesar la máquina. El conductor lo bloquearon unas personas, lo amenazaron con arma blanca y tuvo que entregar el bus y de ahí más allá lo quemaron. Solo la máquina perteneciente a la empresa Jordan resultó quemada. Su conductor pudo huir. Tras las amenazas, ambos vehículos de pasajeros se trasladaban hasta Laraquete con el objetivo de ir a buscar a trabajadores del proyecto MAPA. Terrible, terrible para todos. O sea, nosotros que andamos todos los días en la ruta, peligramos igual, porque no sabemos con qué lo encontramos todos los días. Entonces, un peligro vivo trabajar aquí. Levantar evidencia, por eso concurrió la CRIM. Después se levantaron distintas evidencias y hay otros medios de prueba también que fueron aportados por vecinos y personas del lugar. Un episodio más de violencia en la macrozona sur que tiene a 4 provincias bajo estado de excepción, medida que el gobierno pretende extender con autorización del Congreso. Nosotros estamos muy atentos a aquello
y si ellos van a tratar de moverse de zona, nosotros también, por supuesto, estaremos prestos a hacer lo mismo. No es cosa de decirle al presidente sí o no. Aquí se trata de decirle al gobierno, bueno, ¿y usted qué ha hecho para investigar cuál es el origen del problema? Con el voto vamos a saber quiénes están de acuerdo en proteger a los ciudadanos de bien y quiénes están de acuerdo por proteger y ser cómplice de los violentistas. Un atentado que obligó a cerrar el tránsito de la ruta 160, lo que generó un atochamiento de varios kilómetros. Y fue ahí donde 3 buses interurbanos protagonizaron este accidente. 2 de las máquinas iban a reemplazar a los buses atacados. Choque en el que se vieron involucrados otros 2 vehículos menores. Con un resultado parcial de 25 personas con lesiones de diferentes características. Hasta el momento no hay detenidos por el atentado a los buses. Vamos con la información de último minuto. Las imágenes que están presenciando son imágenes en vivo desde el hospital de Temuco. Hasta ese lugar han llegado heridos producto de este incidente ocurrido en Cañete. Se lo decíamos, todavía no tenemos la confirmación de cuántos heridos habrían llegado al hospital de Temuco en un incidente que ha dejado al menos a una persona fallecida. Así es. Por ahora toda la información, repetimos, es preliminar. Todavía estamos a la espera de una vocería oficial, también de eventualmente información de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos con respecto a los antecedentes de lo que ha ocurrido. No hay todavía una versión oficial ni del gobierno ni de la Fiscalía. Se esperaba que en el Palacio de la Moneda el ministro del Interior hablara en breve, pero eso tampoco ha ocurrido todavía. Lo que sí ha sucedido, y son las imágenes que estamos mostrando entonces, es la llegada de personas heridas en este hecho de violencia ocurrido en Cañete al hospital de Temuco. Sí, el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huicamán, se refirió a esta situación. Pasamos a revisar parte de sus palabras. La causa mapuche para justificar su derrota, su fracaso, y de esta manera utilizar incluso para las elecciones que vienen para seguir en el contexto de la manipulación ideológica, política y represiva que ha hecho el gobierno. Sí, las palabras de Aucán Huicamán se dan en el contexto de lo ocurrido en Cañete, las dijo ahí en el hospital de Temuco, donde fue a visitar también a las personas que han ido llegando heridas, y lo otro relevante es que él ha sido muy crítico respecto del estado de excepción constitucional en el cual están 2 provincias en la Araucanía, 2 provincias en la región del Biobío, y lo otro respecto a una consulta ciudadana que se va a realizar en la Araucanía respecto a qué piensa la gente, si hay que extender o no el estado de emergencia. Ha sido muy crítico Aucán Huicamán y otros dirigentes también zonales. Claro, porque recordemos que el estado de emergencia puede ser decretado por el presidente de la República, ha sido decretado por 15 días, luego extendido por 15 días más, pero una nueva extensión requiere el acuerdo del Congreso, y por lo tanto lo que ha hecho el presidente en el día de ayer es pedirle al Congreso que autorice la extensión de este estado de emergencia, que es precisamente el que permite que haya no solamente fuerzas de carabineros, sino fuerzas militares, ejército y en este caso la Armada custodiando la zona. Por eso es que se da esto en el contexto entonces de esa discusión, y como decíamos antes, Mónica, estamos esperando en cualquier minuto que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refiera a lo ocurrido y entregue una versión oficial ya de parte del gobierno acerca de lo que pasó en Cañete. Vamos a seguir mientras con otras informaciones y les vamos a contar que el gobierno regional de Santiago busca prohibir construcciones cerca de la falla geológica de San Ramón. Todo esto sobre la cual ya se han levantado colegios, universidades y cientos de viviendas. Claro, el primer paso sería modificar el plano regulador de la región metropolitana que permite construir en esa zona. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Para mí es algo habitual porque vivimos en un país sísmico. Después me desvelé esperando que viniera otro remesón a lo mejor, porque fue como algo muy imprevisto. Algunos aún no se iban a dormir y otros despertaron con el movimiento. Pasada la medianoche y con magnitud 5.7, un sismo de mediana intensidad remecía desde la región de Coquimbo hasta el Maule. Esperaban un sismo tan fuerte, últimamente no había habido tanto, pero no dicen que la falla de San Ramón se activó. Así que es algo que va a tener que ocurrir. Yo creo que pronto vamos a tener un terremoto. Efectivamente, la falla de San Ramón se encuentra activa, pero poco tiene que ver con los temblores y terremotos que hasta ahora conocemos. Eso porque las características de esta estructura son totalmente diferentes. Este no es el típico falla geológica que tenemos, donde chocan 2 capas, generalmente en el océano.
sino que esta es una capa que se superpone a la otra, es decir, el tipo de terremoto es un terremoto vertical. Movimiento vertical al que no estamos acostumbrados en nuestro país, tampoco lo están nuestros edificios, esto debido a que la actividad de la falla de San Ramón fue detectada hace aproximadamente 10 años y por ello la norma sísmica no contempla que las construcciones actuales resistan un terremoto provocado por la falla. Con 50 kilómetros de extensión, la falla de Ramón pasa por 8 comunas de la región metropolitana. Una de esas comunas es La Reina y nosotros nos encontramos aquí en el Colegio Santo Domingo para preguntarles a los apoderados y estudiantes y todas las personas que están al interior si están enterados de que este establecimiento educacional está precisamente sobre esa fractura geológica. Sé porque siempre vivió La Reina, que está acá, en La Reina, que cruza La Reina en el fondo, y nunca se ha tocado el tema respecto así como estamos sobre la falla o el protocolo especial porque nosotros estamos acá. Y no solo en La Reina, la falla se extiende además por Vitacura, Las Condes, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Lo Barnechea y Pirque. De su extensión, un 55% está habitada. Poblada en la medida en que nosotros las compramos, estas casas, y venimos a estos colegios. En el momento que los planos reguladores aprueban este tipo de construcción, la gente viene. Eso es precisamente lo que pretende modificar el gobierno regional, minimizar riesgos, crear una nueva norma sísmica y restringir la construcción en algunos sectores de la falla. Cambiar el plan regulador metropolitano, que es el principal instrumento de ordenamiento territorial para reconocer este riesgo, para ya sea evitar construcciones sobre ella o bien establecer las condiciones sobre las cuales se puede realizar. Y que esas condiciones sean conocidas también por los vecinos y por quienes prácticamente viven sobre la falla. Sí, yo le digo que la falla de San Ramón está muy cerquita del Alto Las Condes, no sabe. Sí, solo sé. Pasa por mi casa. ¿Dónde vive? En Peñalolén, en Quebrada de Macul con consistorial. ¿Justo dónde está la falla? Tal cual. O sea, se llega a activar. Nada, estoy a 1 kilómetro de la falla. Pero ya está activa y tarde o temprano habrá que tomar medidas preventivas. Tranquilos. Volvemos a la discusión del cuarto retiro de fondos de pensiones. Había finalmente un acuerdo sobre votarlo el próximo martes, pero como veíamos antes, Mónica, eso quedó en duda por el contagio de la senadora Yasna Proboste y podría ser finalmente el próximo miércoles, el día. Sí, claro. Ahora, esto fue bien recibido por aquellos parlamentarios que quieren que sea lo antes posible, ojalá para forzar que se manifieste la voluntad antes de las elecciones, pero según los plazos estimados, sería una votación, pero el despacho total nunca antes de las elecciones. La incertidumbre llegó a su fin. Ya se fijó la fecha para la votación en general del cuarto retiro de fondos previsionales en la sala del Senado. Será a través de una sesión especial fijada para el martes 9 de noviembre en la mañana. El día martes vamos a tener sesión especial de 9 a 13:30 de la mañana para ver cuarto retiro. No pudimos cambiar tabla ayer, no pudimos cambiar tabla hoy y frente a la imposibilidad de aquello y por los plazos que tenemos que nos están corriendo, tenemos que citar una sesión especial. Este es solo un primer paso en el Senado, ya que se votará solo la idea de legislar, cuestión que causó reacciones de inmediato. Nosotros nunca hemos puesto objeciones, lo que nosotros queríamos era resolver los temas pendientes simultáneamente y eso es lo que lamentablemente no ha ocurrido, y no ha ocurrido por un cálculo electoral. Ojalá se pueda votar en general en la medida que nos pongamos de acuerdo ampliamente en las modificaciones que hay que hacerle, que van a, si ustedes quieren, podrían atemperar significativamente los efectos nocivos. Abierto a cualquier discusión, mejoramiento, perfeccionamiento, pero aprobemos la idea de legislar, que es clave para poder tener un buen resultado y tener una ley de cuarto retiro. De llegar a ser aprobado el martes, se definirá un plazo para que los senadores puedan presentar indicaciones y posteriormente deberá volver a la Comisión de Constitución, por lo que aún faltan una seguidilla de trámites para saber si efectivamente se aprobará el cuarto retiro. De todas formas, los plazos no darían para que el proyecto sea despachado antes de las elecciones. Estamos bastante apretados de tiempo porque el Senado tiene que despachar en transcurso de la próxima semana el proyecto de presupuesto de la Nación. El cuarto retiro se va a votar el día martes y el presupuesto se va a empezar a discutir el lunes, se seguirá probablemente martes y miércoles. Y a esto hay que agregar que aún no sabemos si es que la Cámara de Diputados va a aprobar o no la acusación constitucional contra el presidente de la República. Mientras esto ocurre en el Congreso, el Banco Central volvió a advertir sobre los riesgos que traería un nuevo retiro de fondos de las AFP. Los mercados han estado recogiendo ya en los últimos, por lo menos en los últimos 2 meses, ya han estado incorporando los riesgos asociados a un cuarto retiro.
Entonces, parte de lo que hemos estado viendo de aumentos de tasas de largo plazo, de depreciación de la moneda local, están incorporando esas expectativas. Por eso el Fondo E tuvo en octubre su segunda peor caída mensual de la historia. Sin embargo, el casi 4% de baja que informó la Superintendencia de Pensiones fue bastante menos que el 7% que estuvo cayendo hace una semana. ¿Qué pasó? La posibilidad de que no se apruebe el retiro elevó el valor de ese multifondo. 3 accidentes de tránsito al día se producen en promedio en la comuna de Lo Barnechea, aquí en la capital. Por eso el municipio decidió instalar 40 cámaras que van a medir la velocidad y si alguien excede la norma podría recibir un parte empadronado en su casa. Carabineros va a actuar como ministros de fe y la iniciativa podría ser replicada en otras comunas. La región metropolitana lidera el ranking de infracciones por exceso de velocidad, situación preocupante teniendo en cuenta que si un peatón es atropellado a 50 kilómetros por hora, velocidad máxima que establece la ley en zonas urbanas, tiene el doble de posibilidades de sobrevivir a que si es atropellado a 60 kilómetros por hora. En Lo Barnechea hay en promedio 3 accidentes diarios por este motivo. Hemos tomado una serie de medidas como pasos peatonales, carpetas, ¿no es cierto?, de colores en el piso, pasos alomados, pero no ha sido suficiente. La verdad que ha sido muy difícil controlar la velocidad. Sabemos que la velocidad permitida son 50 kilómetros por hora. Ahora veremos cuál es la velocidad en que realmente andan los vehículos acá en una de las avenidas más críticas de Lo Barnechea. 60, 61, 62 kilómetros por hora. En pocos minutos constatamos cómo se excede la velocidad permitida. Por eso se instalarán 40 cámaras en los puntos más críticos de Lo Barnechea que medirán la velocidad y detectarán la patente de los vehículos. Y poder de esa forma mandar un parte de cortesía en primera etapa y en segunda etapa, ¿no es cierto?, ya va a ser un parte empadronado. Las cámaras estarán instaladas a fines de noviembre y los partes de cortesía serán solo por diciembre. Cuando comience el 2022, los partes ya no serán una mera advertencia, sino una realidad por la cual deberán pagar entre 26.000 y 160.000 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. Me parece fantástico. Sí, yo creo que es seguridad para todos, porque la ley hay que hacerla respetar de alguna forma u otra. ¿Es mucho exceso de velocidad? ¿Se respetan los 50 kilómetros? No. ¿Es difícil respetarlo? Sí. Es complicado. Sí, sobre todo en partes acá, no sé, por ejemplo la bajada de Santa Teresa y no se respeta nada. Y aunque pasen partes, igual le parece. Igual, me parece súper bien. Hay que ser muy estricto con ese tema. Para que el control no lo tome por sorpresa, metros antes se pondrá esta señalética que advierte la proximidad de la cámara. Hoy los partes por exceso de velocidad solo pueden ser cursados por carabineros. Tenemos acá en forma permanente a Carabineros que va a poder estar observando esto y certificando de que una persona pasó exceso de velocidad por una cámara y que está identificada la placa patente de ese vehículo y el lugar donde fue. El método que se aplicará en Lo Barnechea podría ser prontamente aplicado a nivel nacional si se aprueba el proyecto de ley CATI, que busca instalar una red de cámaras que detectan de forma automática los excesos de velocidad para cursar partes empadronados. A diferencia de los fotoradares, que fueron verdaderos cazabobos, el CATI solamente instalará una cámara de control de velocidad en los lugares de más alto riesgo de siniestros viales y de forma absolutamente señalizada. La ley se encuentra en discusión particular en la Comisión del Senado, mientras en Lo Barnechea la mayor atención estará en el ministro de Fe, en este caso Carabineros, quienes serán finalmente los que decidan en qué caso se cursa el parte o no. Un funcionario público, militante de Renovación Nacional, fue detenido después de detectarse su presunta participación en una banda que traficaba drogas. El sujeto habría usado su puesto en una repartición dedicada precisamente a combatir el crimen para evadir los controles. Su rol era vigilar la región desde el aire, buscando dar seguridad y ayudar a desbaratar bandas dedicadas al tráfico de drogas, pero usó su información y sobre todo su posición para hacer todo lo contrario. Son formalizados por el delito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma prohibida, receptación
y además el delito de uso de esta patente de otro vehículo. Delitos imputados por los que Vladimir Pizarro Baltras y otras 3 personas permanecen en prisión preventiva. Lo más grave de todo es que el sujeto de 37 años aparentemente aprovechaba su cargo público para facilitar el tráfico de drogas. Esta persona desempeñaba funciones en el equipo de drones que se utilizan para vigilancia en nuestra ciudad. Pizarro, reconocido militante de Renovación Nacional, y sus cómplices se reunieron en el patio del terminal pesquero de Antofagasta para planear su operación. Buscaban trasladar droga que habían entrado al país por Colchane hacia la región de Antofagasta. Se movilizaban en 2 vehículos, uno como punta de lanza y otro con la droga. En ese auto fue detenido el ahora exfuncionario público. Para evitar los controles policiales en el vehículo que iba a la droga, se utilizó un logotipo, aún desconocemos si auténtico o falsificado, del gobierno de Chile. Portaba una credencial, de la cual también se va a verificar su autenticidad, de copiloto la central de vigilancia. Es decir, buscaban burlar a la autoridad justamente utilizando su rol como funcionario público. Pasó de colaborar a combatir el crimen a ser parte de una organización delictual. Tras la detención en el peaje de la comuna de Baquedano, se revisaron los autos de la banda. 24 kilos de marihuana, además de 2 armas de fuego prohibidas y una relevante cantidad de municiones, también de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, haciendo un total de droga incautada de 25 kilos. Detención y formalización que generó un verdadero terremoto político. Nos preocupa y nos alarma extremadamente lo que ha pasado con el operador de drones, quien estaba encargado de una política de prevención del narcotráfico y que ha terminado siendo parte de esta red de narcotráfico. Se le dio inmediatamente término al contrato de trabajo del funcionario involucrado. Condenamos con mucha fuerza esta conducta. Es inaceptable, intolerable, y no vamos a permitir que estas acciones eloden el trabajo de muchos funcionarios que honradamente hacen su trabajo. Si bien trascendió que Vladimir Pizarro Baltras fue expulsado de Renovación Nacional, desde el partido no emitieron declaraciones al ser consultados por su situación. El Ministerio Público investigará ahora. Además, se habían realizado la misma operación antes de ser detectados. Vamos a otras noticias. Lollapalooza enfrenta un nuevo obstáculo. Una comisión del Consejo Municipal de Santiago rechazó que el evento, reprogramado para abril de 2022, se haga en el Parque O'Higgins. Sin embargo, la productora asegura que el festival sigue en pie de acuerdo a lo agendado. Hace solo unos días, Lollapalooza anunciaba su regreso a Santiago en marzo de 2022. Sin embargo, el evento enfrenta un nuevo revés y no es sanitario. Comisiones del Consejo Municipal de Santiago acordaron rechazar la realización del mega evento en el Parque O'Higgins. Bueno, votamos un pronunciamiento de rechazo contra este evento. Primero, como dijo nuestra concejalía, hay un pronunciamiento de Contraloría que está pendiente. Esto es un área verde que tiene una capacidad de carga que hay que resguardar. Tras una denuncia de concejales por los daños sufridos en el parque luego de la realización de Lollapalooza 2019, Contraloría concluyó que los deterioros no han sido compensados por Lotus, productora a cargo del evento. La deuda pendiente ascendería a 90 millones de pesos. El evento sigue en pie, no hay ningún cambio. La verdad que estamos en contacto con la alcaldesa y con su equipo. Hacemos ya bastante tiempo, estamos trabajando en conjunto, afinando los detalles de una propuesta que fue presentada hace ya un buen tiempo atrás. Según la productora, presentaron un plan de protección a las áreas verdes del parque que incluye un aporte al legado social y cultural para la comunidad. Los vecinos del sector tampoco quieren que se realicen eventos masivos en el Parque O'Higgins. No solo está el gran deterioro del patrimonio verde, la tala de árboles, el uso de las áreas verdes, sino que el parque se cierra para los vecinos en plena época de calor. El caso de Lollapalooza es prácticamente por más de un mes y hace inviable la vida de barrio en este sector. Lollapalooza no es el único evento que se rechazó en la comisión, también la Fórmula E. La próxima semana la moción de suspensión se votará en el Consejo Municipal. Pasa a Consejo Municipal el próximo miércoles para ser votado, pero ya contamos con una amplia mayoría donde solamente un concejal se abstuvo. Estamos confiados y tranquilos que en los próximos días va a haber una resolución positiva para el festival que beneficie la cultura, el empleo, el trabajo, el turismo,
como también el cuidado del parque, porque somos los primeros defensores del parque. Tras la votación, el municipio de Santiago tiene la última palabra. Los contactamos, sin embargo, no respondieron a nuestra solicitud. Mientras tanto, el evento sigue en pie y en los próximos días se anunciaría la venta de entradas. Cambiamos de tema. Ellos estuvieron cerca de 2 años en prisión acusados de haber quemado la municipalidad de Quilpué en medio del estallido social. Pero hoy el Tribunal Oral en lo Penal absolvió a 4 imputados. ¿Qué es lo que se argumentó? Que las pruebas presentadas no demostraron responsabilidad de quienes estuvieron privados de libertad. Emocionado hasta las lágrimas. Es que por fin, después de cerca de 2 años tras las rejas, recuperaba su libertad. Luis Corbalán era inocente. Ahora en estos momentos se quema brígido, pero brígido la muni de Quilpué. Ahora sí la quemaron completa, weón. Completa. Es prácticamente pérdida total. Luis es obrero de profesión y presenta una discapacidad auditiva. Había sido detenido acusado de participar en el atentado incendiario ocurrido en la municipalidad de Quilpué en octubre de 2019. Aquel día estaba saliendo de sus labores cuando justo pasaba por el sector de la alcaldía y le prestó ayuda a un manifestante. Su único acto fue entregarle a un chico porque estaban tirando bombas. Los carabineros, fue entregarle a un chico una botella de agua como esta, para que se lavara su ojo y el chico se perdió. Luis se acerca a ver a la puerta lo que estaban haciendo adentro, desde la puerta, jamás entró. Y eso fue todo. En febrero del 2020 fue detenido y recién hoy el Tribunal Oral en lo Penal consideró que este hecho no configuraba una evidencia suficiente para culparlo y por ello quedó en libertad. La conducta que se acreditó de haber entregado un objeto a un sujeto que luego ingresó al recinto que se encontraba incendiándose no permite tener por verdadero que lo que aquel objeto contuviera fuera un elemento acelerante o inflamable, que en definitiva incrementara el incendio. Así, de esta manera, hace 2 años Carabineros detenía a Martina, en esa fecha menor de edad. También la acusaban de supuestamente participar en el incendio. Estuvo casi 2 años cumpliendo arresto domiciliario. Se estaba quemando, llegaron Carabineros y nos detuvieron. Todo eso pasó en una cosa de menos de 10 minutos de que llegué. Entonces no fue todo muy rápido. Arresto domiciliario total por 2 meses y hasta ahora está con arresto domiciliario nocturno. Junto con estos 2 detenidos por el incendio de la municipalidad, se le otorgó también la libertad a otros 2 jóvenes a quienes tampoco se les logró comprobar su participación en dicho incendio. Todos los acusados han sido absueltos. Asimismo, se ha decretado el alzamiento de las medidas cautelares que lo afectan a todos y también a los que están privados de libertad, cuya orden de libertad se ha dado. 4 personas absueltas porque las pruebas no fueron suficientes para vincularlos con el incendio de la municipalidad de Quilpué. Casi 2 años detenidos, esperando que la justicia actuara. Vamos ahora al Palacio de la Moneda. Habla el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Bueno, muy buenas noches. Para dar contexto a los hechos que ocurrieron hoy en la ruta P72, que es la ruta que une la comuna de Cañete con Tirúa, esto al sur de la provincia de Arauco, es importante dar un contexto primero qué significa esta ruta para tanta gente que antes del estado de excepción constitucional tuvo que sufrir diversos ataques justamente en una ruta que lamentablemente incluso fue tomada parcialmente por mucho tiempo por orgánicas radicales que predominan en el sector, muchas de ellas, cierto, también con un tinte violento y terrorista, que en el pasado incluso se tomaron algunos puntos importantes de esta ruta P72. Y digo en el pasado porque justamente durante la semana pasada logramos derribar un punto de control territorial, vale decir una especie de peaje, para que la gente lo pueda entender, una especie de peaje que algunas orgánicas radicales pusieron justamente en ese sector y que, dado el estado de excepción constitucional, logramos recuperar para el libre tránsito
para la tranquilidad de muchas familias, de muchas personas que circulan por esta ruta. Esta ruta también, lamentablemente, fue utilizada para atacar a personas mapuches y no mapuches, personas en definitiva, de esfuerzo, de trabajo, que circulaban en sus autos particulares, en sus vehículos, en sus camionetas, en sus camiones, y que muchas veces lamentablemente fueron emboscadas justamente por este tipo de personas que lo que buscan justamente es sembrar el miedo, el terror, y tal como es la definición justamente, acto terrorista justamente a personas que buscan la tranquilidad en esta zona. Es importante ver ese contexto. Esa es la ruta en la cual hoy ocurrieron dos hechos. Uno cerca de las 14 horas y otro cerca de las 18 horas, en un radio muy cercano de distancia. El hecho de las 14 horas tiene una relación básicamente con un paradero que es derribado por personas que buscaban bloquear la ruta, ¿cierto? Le echan un acelerante a ese paradero y, en definitiva, generan ahí una barricada, además poniendo algunos elementos contundentes para bloquear la ruta. En ese contexto, y en el contexto también del estado de excepción constitucional de emergencia, en donde el patrullaje mixto entre carabineros y la Armada, hay que recordar que en la región del Biobío, en la provincia de Arauco fundamentalmente, está la Armada y Carabineros, a diferencia de la Araucanía, que está el Ejército, y es en ese contexto donde Carabineros se acerca inicialmente en ese patrullaje y es atacado con armas de fuego. Carabineros en ese momento está en un vehículo obviamente acondicionado para poder resistir este tipo de ataque y utiliza en ese momento Carabineros medios disuasivos como bombas lacrimógenas, ¿cierto? Y otro tipo de medios. Las palabras del ministro del Interior. Vamos a volver más adelante con más informaciones y con el detalle de la versión oficial al respecto. Vamos a una pausa. Chilevisión Noticias. Volvemos con las informaciones. En algunos momentos vamos a tener un extracto de las declaraciones del ministro del Interior que confirma 2 fallecidos en los hechos ocurridos en Cañete y habla de 2 enfrentamientos con 4 horas de diferencia. Es el segundo a las 6 de la tarde, pero van a haber más antecedentes y también declaraciones de testigos de la zona y en Temuco en algunos momentos. Así es. Por mientras revisamos otra información, hasta el Ministerio de Defensa llegaron familiares de las 38 víctimas del Hércules C-130 que hace 2 años cayó al mar. Le pidieron al ministro una reunión con las autoridades de la Fuerza Aérea para que expliquen el sumario de la institución que no estableció responsables en este accidente. Todo ello después, además, del reportaje de Chilevisión Noticias en que dimos a conocer audios hasta ahora inéditos. ¿COA tenía alguna información de Corvo? No. Okay. ¿Alguna otra idea? No, están viendo que se puede haber devuelto, esperando que aparezca en contacto raro algo. También estamos con la pantalla ahí, con todos los ojos encima, a ver si aparece el transpondedor. Estamos en las mismas condiciones. Audios inéditos que dan cuenta de las comunicaciones entre una funcionaria del Centro de Control de la DGAC y el Centro de Operaciones Aéreas de la FACH, el COA, tras la desaparición del Hércules C-130 con 38 pasajeros a bordo en diciembre de 2019. Corvo es la forma como identifican a la aeronave. Hola, COA. ¿Sabes que Corvo lo estuve llamando para una notificación de Drake? ¿No me notificó? ¿No tienes forma de comunicarte con él para decirle que continúe con las notificaciones? ¿Le vamos a enviar un mensaje por TACPLUS? Sí, por favor. Por lo menos por acá el sistema se ve que va bien. Mira, lo escuché y bueno, la impotencia. Lamentablemente, mucho más rabia porque está todas las pruebas y así seguimos en la misma parada y eso es lo que nos tiene con mucho dolor. Si se hubiese activado el protocolo a tiempo, cuando la DGAC lo indicó, seguramente habríamos sabido más, rescatar más cosas. Se demoró mucho. Audios que fueron escuchados esta semana por primera vez por gran parte de los familiares de las víctimas. En ellos se evidencia la tardanza de parte de los funcionarios del COA de la FACH en entregar información. El avión Hércules C-130 había caído al mar 40 minutos antes que la funcionaria de la DGAC los contactara. Adelante. COA,
¿Se comunicó con Corvo? Como le digo, no hemos podido comunicarnos con ellos y la última presentación de nuestro sistema... Eso me importa saber. ¿Cuándo y dónde? A ver, demos cuando fue el minuto 14 de la hora pasada. ¿Usted me dice que esa es la última presentación que tuvo del tránsito? Sí, en el sistema Track Plus. Pero yo lo llamé bastante después y me dijo que lo había visto sin problema. Sí, seguramente fue mi colega, pero ahora lo estoy chequeando yo, que fue a cenar. Y esa fue la última posición. Lo único que hicimos fue quebrarnos, lloramos. Es terrible. Esto ya se sabía una hora antes y no dieron respuesta a eso. Me da rabia que una de las personas que estaba en ese audio dice, no, es que mi compañero fue a cenar, o sea que se están lavando las manos sin tener respuesta. Nosotros queremos respuesta, queremos que paguen. Algunos familiares se reunieron este miércoles con el ministro de Defensa, Waldo Procurica. Esto luego que la FACH cerrara, tras casi 2 años de investigación, el sumario administrativo que buscaba establecer las causas y responsabilidades del accidente. Aseguran que no pudieron establecer ninguna de las dos. ¿Por qué? ¿Por qué no fue posible establecerlo? Porque dado la cantidad de elementos rescatados que corresponden al 1% de la aeronave de diferentes sectores de esta, se pudo efectuar todos los peritajes necesarios, con lo cual no se puede establecer qué es lo que objetivamente ocurrió y produjo el accidente. Una respuesta insuficiente para estas 38 familias. Le pidieron al ministro de Defensa conocer los detalles de este sumario en una reunión colectiva. Y esperamos esa reunión donde nos convoquen a todas las familias, no de manera segregada ni individualizada. Queremos que se haga presente el comandante en jefe con todas las familias, entregando la información que corresponde, con las autoridades que estuvieron a cargo de la investigación para entregar los detalles correspondientes. Un accidente que ocurrió un 9 de diciembre de 2019. Un vuelo con 38 personas a bordo que desapareció a eso de las 18:13 horas cerca del mar de Drake. Había despegado tras advertir por lo menos 3 irregularidades en un motor y sus sensores de combustible. Y tal vez esa emergencia imposibilitó que tuvieran comunicaciones, ¿ya? Esa emergencia puede ser un fuego grande adentro, puede ser una descompresión explosiva, puede ser un desprendimiento de ala, puede ser un desprendimiento de una pala o una hélice que cortó los cables de control del avión y los cables de comunicación y por eso quedaron sin comunicaciones. Pero tuvieron una emergencia mayor que no les permitió comunicarse y que llevó a que cayeran al mar. Una hipótesis que por ahora no ha podido aclarar la FACH. Por eso la esperanza está en la justicia civil para encontrar una respuesta y los responsables. Para su propio personal no es digno, ¿verdad?, de que una institución no respalde a sus propios camaradas. Ellos no fueron a la guerra. Aquí ellos estaban en una comisión de servicio, en una misión de trabajo, por lo tanto el accidente es un accidente laboral. Y vamos a llegar hasta la última instancia. Somos la fuerza de las 38 familias acá presentes y créanme que no vamos a descansar porque necesitamos justicia. No hay fecha exacta para la reunión exigida por todos los familiares, pero debería ocurrir en los próximos días. Un paso más de estas 38 familias por encontrar justicia y honrar la memoria de sus seres queridos. Vamos ahora a las noticias internacionales junto a Carlos Greich, que vamos a partir con la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Venezuela. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Así es, buenas noches. No es nuevo este antecedente respecto de investigaciones que pudiese haber en torno al régimen de Maduro, pero claro, lo que es nuevo es la apertura de esta investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional. El fiscal Karim Khan estuvo escuchando las voces tanto del gobierno de Nicolás Maduro como también algunas organizaciones civiles. Y entonces abre una indagatoria, no necesariamente encuentra culpables ni sospechosos en este instante, pero sí ha dicho que va a investigar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas tanto en las manifestaciones de 2017 como también lo ocurrido con las cárceles, con opositores, las condiciones en las que pueden estar al interior de los penales. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha dicho es que es o afirma de un acuerdo con la Corte Penal Internacional.
Y tras 18 días de búsqueda, contra todo pronóstico, la policía australiana encontró con vida a la niña de 4 años, Cleo Smith, que desapareció mientras dormía dentro de una carpa durante sus vacaciones familiares. Hasta ahora solo existe un sospechoso que fue detenido y luego trasladado a un hospital bajo custodia porque fue atacado por otros reclusos. No vamos a ceder o a asumir que algo ha sucedido. Nunca quisiera que una madre pasara por esto con su hijo. Fueron 18 días de incertidumbre, más de 2 semanas de incansable búsqueda, pero justo cuando la esperanza estaba por agotarse, la policía de Australia Occidental terminó con la angustia de la familia de Cleo Smith. La pequeña Cleo fue encontrada durante la madrugada de este miércoles sola en una casa en Carnarvon, a unos 48 kilómetros del lugar donde se extravió. Más tarde, la policía publicó una imagen de la niña en una cama de hospital, saludando y sonriendo. Este caso en particular obviamente ha capturado los corazones de los australianos, ya que hemos sentido un dolor tan terrible por la familia. Cleo desapareció en las primeras horas del 16 de octubre. Estaba de campamento con su familia cerca de Blow Walls, a unos 900 kilómetros de Perth. Aparentemente todo habría ocurrido mientras dormían. Cuando despertaron, Cleo ya no estaba, su saco de dormir también faltaba y el cierre de la carpa estaba a tal altura que se pensó que podía haber sido secuestrada. Vamos a ofrecer una recompensa de $1 millón a cualquiera que proporcione información. La desaparición de la niña de 4 años conmocionó a toda Australia y desencadenó una frenética búsqueda por cielo, mar y tierra. Un hombre sin conexión familiar que no estaba en la casa al momento de la redada está detenido. Sus vecinos dicen que lo vieron comprando pañales y que escucharon a una niña llorar, pero que nunca lo relacionaron con el caso de Cleo. Tenemos a un hombre de 36 años bajo custodia. Está ayudando a la policía con nuestra investigación en este momento. El caso tuvo tal alcance que los medios compararon la desaparición de la pequeña australiana con lo ocurrido años atrás con Madeleine McCann, una pesadilla que termina con un final feliz para la familia de Cleo y que todavía deja varias incógnitas por resolver. Les recordamos que a partir de las 22 horas Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y seguimos con las informaciones internacionales junto a Carlos Grech y vamos ahora a una tragedia ocurrida en Colombia. Sí, y que tampoco es inédito porque es una zona en Colombia cercano a la frontera con Ecuador donde suele haber derrumbes como estos. Pero claro, esta vez hubo 14 personas fallecidas en Mayama, en el departamento colombiano de Nariño. Allí también hubo 10 heridos. Debido a las lluvias persistentes en la zona, hubo una luz de barro, de rocas que cayó sobre un salón de billar. Allí había mujeres en su mayoría que son la mayor parte de las víctimas y también un restaurante, un hotel y 2 viviendas. Además, se está buscando todavía hasta esta hora algunas personas que pudiesen haber sobrevivido a esta gran cantidad de escombros y de tierra que cayó en esa zona y también el riesgo de que pueda haber nuevos deslizamientos porque las lluvias no han cesado, Daniel. Y tú lo decías, esto es algo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, sobre todo en esta zona de Colombia, y hay también una gran cantidad de poblados que, de acuerdo a los informes oficiales, están en riesgo de que ocurran situaciones como estas. Sí, de hecho, desde hace algunos años ya hay un plan establecido por varios gobiernos en Colombia para riesgo de desastres, pero hasta ahora ninguno ha podido evitar este tipo de tragedias. Hace 3 años nada más hubo uno con más de 150 personas fallecidas allí, muy cerca de donde ocurrió este otro derrumbe. Otra tragedia enluta a Suecia. Una persona adulto mayor murió al caer de 7 pisos en un teatro donde se iba a presentar un homenaje al grupo sueco ABBA. Allí con 2 de sus integrantes que eran parte de este homenaje. Un grupo que además relanza su carrera después de 40 años y se encuentra con esta tragedia. No se sabe por qué cayó exactamente, pero se habla de un accidente en el que este hombre cae de una altura de 7 pisos y cae sobre 2 personas. Una de ellas lamentablemente también falleció en esta sala de conciertos en Uppsala, unos 70 kilómetros al norte de Estocolmo. Claro, recordemos que ha sido ampliamente publicitado esta vuelta de ABBA a los escenarios mediante avatares en una especie de formato
formato virtual que ha sido anunciado por AVA, y en ese contexto entonces se produce este homenaje que termina lamentablemente con este trágico accidente. Sí, finalmente entonces lo que ha dicho el grupo AVA es que cancela por ahora, suspende las actividades más inmediatas a la espera de lo que ocurra también con la investigación y por supuesto en duelo debido a que uno de sus fanáticos falleció en ese lugar. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Y seguimos con informaciones nacionales. El Ministerio de Educación lanzó una plataforma para revisar la cobertura de la vacunación escolar en todos los establecimientos del país. Los cuartos medios son el nivel con más vacunados, ya llegan al 80%. Vacunación escolar. Vacunación. Todo junto. .mineduc.cl. Así le mostramos a Wilber el nuevo sitio del Mineduc que permite ver la cobertura de vacunación en cada colegio. Su hija Natalia estudia en la Escuela Unión Latinoamericana, está en segundo básico, nivel que tiene un 43% de no vacunados. Es alarmante ver que haya tanta discrepancia, puesto que hay un porcentaje alto de compañeros de ella que no se están vacunando. Las clases presenciales de esta manera las veo lejos. Lentitud que para la tranquilidad de Wilber se explica porque la vacunación de los más pequeños comenzó después del proceso para los alumnos de 12 a 17 años. Considerando estos son los cuartos medios los que tienen un 90% de cobertura de vacunación según esta plataforma. Nunca se entregará información particular de algún alumno, pero permite que los miembros de la comunidad educativa de cada establecimiento puedan interiorizarse respecto de cuál es el nivel de avance. A mis espaldas tengo el Liceo José de San Martín, acá en la comuna de Santiago Centro, que según esta nueva plataforma del Ministerio de Educación, los alumnos de cuarto medio tienen un 80% de cobertura de vacunación contra el COVID-19, lo que les permitiría iniciar la presencialidad con aforo completo en las salas de clases. Lamentablemente no tenemos el aforo suficiente ni la implementación de infraestructura para tenerlos a todos los días, pero sí le hemos dado semana por medio a los terceros y a los cuartos medios la posibilidad de venir a esta actividad presencial. El Liceo José de San Martín es uno de los establecimientos en Santiago que elaboró su propia plataforma apenas inició la vacunación escolar. Datos que, según la directora, ahora podrán complementarse con el sitio del Mineduc. En base a estos datos, que los hemos ido recabando nosotros y el sostenedor, hemos ido también tomando decisiones. Y en ese sentido hubiese sido mejor antes, pero aún así hoy es una plataforma útil. Plataforma que tiene como objetivo incentivar la vacunación para alcanzar el 80% y que los colegios puedan recibir a todos los estudiantes de forma presencial. Vamos con información de último momento. Nos trasladamos entonces hasta el hospital de Temuco. Les decíamos que hasta allí han llegado personas heridas producto de lo ocurrido en Cañete. La versión que tenemos es que hay dos incidentes aproximadamente separados por 4 horas entre uno y otro. Todo esto en el contexto de que antes ocurre también una protesta en contra del estado de excepción en la zona. Habló en La Moneda el ministro del Interior y esto es parte de lo que dijo. Es tanto el ataque que siguen resistiendo, que llega la patrulla que corresponde, ¿cierto?, al patrullaje mixto de parte de la Armada y siguen siendo atacados. En ese momento la Armada habría utilizado munición de salva. Se toman 2 detenidos y esos detenidos portaban armas de grueso calibre, entre ellos un fusil de guerra, munición de grueso calibre y por supuesto estamos en presencia de ataques tipo emboscada. Estamos en presencia de ataques terroristas, por supuesto. Bueno, también hasta el hospital de Temuco, como les decíamos, llega una persona que dice ser testigo de lo ocurrido y que acusa también a la Armada de no respetar los protocolos del uso de la fuerza. Escuchemos sus palabras. Corte de carretera junto a toda la gente, carabineros y milicos los dejaron pasar, iba detrás de una micro. Y me cambié a mi derecha, yo iba manejando, y un milico se da la media vuelta y los dispara a quemarropa. Siendo que iba transitando por la ruta, estuve más de 8 horas parado para poder pasar para allá, y llegan y los disparan. Adentro viene otro compañero que iba conmigo, que lo iba trasladando para allá, iba una niña dentro de la camioneta, y los milicos sin decirle nada los dispararon. Todavía es información preliminar, pero el ministro del Interior confirmó 2 fallecidos y al menos
3 heridos, pero destacó que están esperando las investigaciones respectivas. ¿Por qué? Porque todavía faltan las pericias de autopsia respecto a los 2 fallecidos y también las pericias investigativas respecto de los heridos para saber si tienen o no relación con los hechos sucedidos, 2 de ellos entonces en Cañete. Vamos a seguir recabando la información porque todavía las versiones son preliminares. Estamos de vuelta con nuestro reportaje en Chilevisión Noticias. Compran cartuchos para pistolas a fogueo, luego los rellenan con pólvora y los ponen a la venta en el mercado negro. Son fabricantes de municiones artesanales que pueden ser letales y que se comercian ilegalmente junto a armas modificadas. Más lo grave es que los decomisos de estos cartuchos aumentaron en más de 200% y se han detectado a menores de edad que son usados para trabajar en este ámbito delictual. Los detalles los vemos en el informe de Fabián Acevedo. No solo adaptan las armas con las que disparan pudiendo causarle la muerte a cualquiera, sino también fabrican sus municiones e incluso las ponen a la venta. Esto por el peso podría ser munición. Está toda hecha para... Está rellena, artesanal. Justamente me metí con... Sí, mire. Uno va a la armería, compra una pistola de fogueo, le cambia el cañón, le coloca uno de metal y luego hasta la bala, hasta la 80 la machata y queda carreteando. De verdad, como que me dicen un arma o tú vas por la feria con tus hijos y veis arma y en blanco, te quedas ahí en blanco, ¿qué puedes hacer? Uno, ¿qué puedes hacer? Disparan como que si se fuese a acabar el mundo. Cartuchería de fogueo que ha sido modificada mediante la incorporación de elementos metálicos, cartuchos. Estos cartuchos en sí pueden generar a corta distancia lesiones al igual que un cartucho convencional. Son municiones que compradas en armerías libremente las están adaptando siguiendo hasta tutoriales de redes sociales. El sonido de fantasía de un disparo simplemente a la letalidad. Estaba haciendo por personas que no necesariamente son mayores de edad, sino que también menores de edad que son captados muchas veces por organizaciones, incluso por bandas, para la confección y modificación. Las chatan para que les den a las pistolas que andan ahora, los locos haciéndose, perforando el cañón para que la adapten y disparen, ¿me entiendes? De madrugada, carabineros del GOPE y del OS9 ingresan a este departamento en Quilicura en búsqueda de un adolescente de 17 años. Previamente había sido denunciado por balear a un vecino en la pierna. Tras lograr su captura, lo que encuentran en su habitación presume a los investigadores que se trata de un joven dedicado a proveer de poder de fuego elaborado por sus propias manos. Esto está desarmado, y si pero no me equivoco, me parece que es la Soraki, ¿no? Los mismos modelos que hemos visto en otras partes. Es la misma, mire. Más cargadores. Polvo igual. Pólvora. Sí, hay pólvora, pero esto por el peso podría ser munición. Mira. Está todo hecha. Al momento de su detención se incautan herramientas y así una serie de elementos asociados a la fabricación, como también modificación de armas, munición y otros tipos de elementos de seguridad, entre ellos un tipo de chaleco antibalas. 2, 3, 4. Se contabilizaron 161 trozos de plomo con forma de proyectil balístico. También un cargador con cartuchos ya modificados, además de balas 9 milímetros sin percutir. En conclusión, un taller clandestino. El antecedente que ustedes han recogido, ¿cuánto podría llegar a costar este tipo de munición? La munición puede, o su precio puede variar, pero hemos encontrado en algunos casos que se han investigado pagos por aproximadamente 500.000 pesos para la modificación de una cantidad importante de munición. A estos cartuchos de fogueo se le incorporan artesanalmente elementos metálicos, ya sea rodamientos como también fundición del plomo, y son fabricados artesanalmente para poder generar un tipo de proyectil. Hay que tener en cuenta que desconocemos si al interior presenta o no carga de proyección. Eso es algo que nosotros tenemos que determinar a raíz de los análisis que se realizan en el laboratorio.
adentro. Ahí, en la cara azul, Se hicieron llamar la mafia Sosa, expertos en asaltar a conductores de aplicación, pero también en hacerle los cambios necesarios a las armas con las que se jactaban. Tienen entre 17 y 19 años. En el laboratorio de Carabineros advierten de que efectivamente hoy se están analizando más armas y municiones con estas características, y las cifras además dan la razón, ya que los decomisos de pistolas modificadas aumentaron solo este año en un 250%. Estas son las diferencias de los últimos 3 años, según Carabineros. De 87 armas adaptadas en 2019, este año se superaron las 240. De 78 cartuchos modificados en 2020, ya se llega a los 219. Claramente este tipo de fabricación aumentó, lo que se traduce en más violencia en las calles y la dificultad de perseguir a quienes percutan armas y utilizan munición de este tipo. Estos cartuchos de fogueos y proyectiles artesanales quedan algunas microseñales que deja el arma de fogueo. Hay que considerar que las armas de fogueo, en primer lugar, no presentan una inscripción ni permiten un seguimiento. Son armas que no son convencionales, por ende no presentan un número de series identificatorios que nos permita poder identificar el arma. No obstante, hay otras pericias que podemos realizar y que son complementadas por el trabajo de una sección contra el crimen organizado, buscando la forma de ir aclarando este tipo de casos, donde fácilmente podría tratarse incluso de una de las llamadas balas locas. Y es cosa de mirar lo sucedido hace pocos días. En Valparaíso, una niña de 9 años recibió un proyectil en su espalda. En Temuco, un delincuente mató a un bebé de 1 año y 2 meses tras una riña. En el sitio del suceso, de inmediato ha ocurrido el hecho, de las primeras 12 horas e incluso 24, donde se levanta la mayor cantidad de evidencia que pudiese posicionar a los autores del delito. Hace un poco más de 2 años, en esta misma calle, una comunidad completamente consternada despidió al pequeño Baltasar. Hoy es su mamá la que nuevamente vuelve a sacar la voz, porque el autor del disparo que cayó en su techo, que mató a este lactante, aún no ha sido encontrado. 2 cosas. Una, queremos saber quién es el culpable para que se haga justicia. Y por otro lado, no queremos saber nada porque tenemos miedo. Se supone que el hogar es el lugar más seguro que uno tiene. Se supone que uno, al estar con los papás, está totalmente protegido, o que uno como mamá protege a los hijos y para eso vive. Pero yo le fallé a mi hijo, el Estado le falló a mi hijo. ¿Quién falló aquí? Que han pasado 2 años y aquí en La Pintana ya van ¿cuántos casos? Después del Baltasar, todo el mundo me lo decía, no, si esto no va a volver a pasar. ¿Las autoridades? Sí. Muchas autoridades que me rodearon en ese momento. No, si esto no va a volver a pasar, vamos a poner mano dura, vamos a acabar con la delincuencia, pero ¿quién está acabando con quién? ¿La delincuencia con el Estado o el Estado con la delincuencia? Porque yo veo que no hacen nada. Sin trazabilidad de municiones es imposible saber quién disparó esa bala asesina. Tenemos que buscar las autoridades, prohibir las armas de fogueo. Este es un negocio que mata y que es necesario regular al máximo. Respecto de las armas de fuego modificadas, la ley establece un tipo penal especial, el cual en graduación es mayor. Podría partir una pena entre 5 años y 1 día. En relación a las municiones, tienen una pena entre 541 días y eventualmente la pena podría terminar en 5 años. Solo como un ejemplo, en España desde el 2017, las armas a fogueo están reguladas y solo se pueden adquirir para adiestramiento canino, arbitraje y recreaciones históricas, debiendo acreditarse su uso. En Chile, nada de eso aún existe, situación que podría cambiar con la modificación a la Ley de Control de Armas en tercer trámite constitucional luego de 6 años. Y también ingresamos una indicación al proyecto de ley que justamente modifica la Ley de Armas para que sean incluidas este tipo de armas en conjunto con otras acciones para frenar
evitar el uso de armas justamente en las manos equivocadas que tanto daño le hacen a chilenos y chilenas. Lo que señala la iniciativa con suma urgencia es que será un delito tener un arma de fantasía, es decir, aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva. También un arma de juguete, fogueo a balines, postones o aire comprimido, transformado para el disparo de municiones o cartuchos. En ese mismo sentido, las municiones adaptadas también estarán prohibidas. Y es que estamos frente a un descontrol alarmante, más cuando vemos incluso a menores de edad ya dedicados a la fabricación con lo que ya hace un rato dejó de ser un juguete inofensivo. Son pistolas y hasta subametralladoras que están en el mercado delictual a disposición para matar. Ahí lo tienen nuestros sitios web. Va a estar la información clave relevante. El general Javier Iturriaga fue designado como comandante en jefe del ejército, un nombre al que ya conocemos, Daniel. Claro que sí, recordamos que durante el estallido social, cuando el presidente Piñera habló de guerra, él dijo: soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie. Una frase muy recordada al asumir en ese momento por el estado de emergencia. Ahora será comandante en jefe del ejército. Puede que hoy día esté doblemente feliz entonces, quien llega a la máxima posición del ejército. Bueno, finalizan las noticias, pero, los invitamos a seguir en Chilevisión con un nuevo capítulo de El discípulo del chef en su recta final imperdible. E imperdible también CNN Chile Conexión Global junto a Mónica Rincón. COP26 hoy día. A eso entonces. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Chao, que descansen.